Ha iniciado ya rapidísimo el nuevo torneo. Apenas nos estábamos saboreando el título del Toluca, después el Mundial de Clubes, la Copa Oro y ahora ya otra vez otro torneo. Rapidísimo. Entonces, a veces parece ser que incluso el torneo mexicano, en particular el torneo mexicano, da la impresión, y no quiero ser mal pensado, Pastelín, pero da la impresión de que empieza antes de tiempo, que empieza a destiempo. Así es que comenzamos transmitiendo desde la gran ciudad de México este espacio futbolero, la KBBL de Sporting Magazine, que por cierto tenemos nueva cortinilla, ahorita se las presumimos, transmitiendo desde la gran ciudad de México bajo la custodia de nuestro santo patrono, San Miguel Arcángel. Pastelín, rápido, apaga la televisora, desconecta la televisión, que ya empieza otro aburrido arranque de torneo mexicano. Hola, Pastelín, ¿cómo están? Todos los que nos escuchan. Me gustó eso de Zorro 1. Yo soy Zorro 1 y tú eres Zorro 12, Pastelín. Eres un idiota. Sí, Pastelín, creo que lo acabas de describir muy bien. No estamos acabando ahora sí, ¿no? Como dice la chaviza, no estabas acabando una peda cuando ya estamos entrando a la otra, ¿no? Ya estás organizando la otra. Exactamente, ¿no? Y apenas en 2 horas de la siguiente fiesta y ya estás planeando las siguientes 4. Y creo que también un poco así es el fútbol, o en eso se ha convertido el fútbol, ¿no? Como en este también famoso fútbol de estufa y de fichajes, donde los rumores están al por mayor, y entonces también eso va sirviendo de alguna otra forma, esa narrativa, va sirviendo para ir creando expectativa, ¿no? Como un famoso teaser de lo que puede ser el rendimiento de tu equipo, ¿no? Eso es lo que te quieren decir. Mira, si el América contrata a tal o cual jugador, tal vez pueda ser campeón otra vez, pero si el Cruz Azul no contrata a Jovic, o si en los Pumas no contratan a Keylor Navas, que parece ya se cerró, pues entonces a lo mejor la portería de los Pumas va a seguir siendo igual de guanga con las actuaciones que tuvo el chavito de la UNAM, este chavito Parra de 16, 17 años. Pobre Y no, muchacho. Ya lo traumaron para siempre. y no, en serio, Pastelén, ya lo traumaron al pobre chico, ¿no? Y por más que el entrenador, Efraín Juárez, salga y diga, no, que es, y aparte con su tono fresa del TEC, ¿no? Así de, saben que no, es mi problema, o sea, déjenme ya, porque pobre chiquito es mi culpa, de verdad es mi culpa. O sea, y está bien, pero sí, pues regresando al primer planteamiento, ya estaba hablando yo de fichajes. Sí, el fútbol, la maquinaria de entretenimiento futbolístico no para, estamos terminando el Mundial de Clubes y ya estamos entrando, ya estamos entrando a la jornada 2 o a la jornada 3 del torneo local. Pero espérate, Pastelín, porque si no fuera poco y si no fuera demasiada la emoción, vamos a tener la Leagues Cup que se juega con equipos de Estados Unidos. Y se juega no, pero espérate, se juega este fin de semana, Pastelín, disfruta la Liga MX porque se va a suspender, creo que 2, 3 semanas o un mes se va a suspender, porque justo, pues nuestros flamantes directivos dicen, pues, ¿dónde metemos otro torneo? Pues no importa, al fin que está empezando el nuestro. Bueno, está bien, jornada 3, los equipos vienen más o menos jugando, ¿no? Ya están medio embalados. Y entonces, pues, pum, te meten otro torneo. Y a ver, pues, cómo le va a los equipos mexicanos, ¿no? Pero sí, la maquinaria del dinero, Pastelín, al final del día, tiene que seguir funcionando y funcionando y funcionando. Porque también, pues, los aficionados estamos ávidos, ¿no? A veces de ya que empiece el fútbol, ya, es como cuando también están yo escucho luego algunos aficionados de fútbol americano, ¿no? Que se creen tocados por Zeus solamente porque le entienden al touchdown, ¿no? Y entonces sí, y me quitan 6 meses mi NFL y cuando comienza, uy, no, sacan todo su lustre informativo de, ay, yo sí soy un gran espectador porque consumo la NFL, ¿no, Pastelín? Y dicen, ahora sí empezó el deporte de verdad, el fútbol de ahí todo el año, la NFL no. Y entonces me parece que sí va sucediendo, Pastelín, es cíclico, ¿no? Te digo, la caja de dinero tiene que seguir sonando, la caja registradora también, y los clubes, bueno, pues bien que mal, pues están quemando a sus jugadores, porque los están sobreexplotando, podría decirse, pero al final del día, pues son activos del club, tienen que jugar porque tienen contrato vigente,
pero sí me parece, Pastelín, que si esta cantidad tan grotesca de estar alimentando todo el tiempo al aficionado al fútbol, me parece que en algún día el aficionado se va a quedar hartando y a mí no me estaría extrañando demasiado que el día de mañana los ratings en televisión empezaran a bajar, porque también el fútbol está todo el año, pero a veces el espectáculo es muy chafa, Pastelín. Entonces, la verdad, no te crean demasiada expectativa ver América contra Minnesota. Fíjate que ahí varias anotaciones de lo que bien mencionas. Bueno, eso del rating, sabemos que este inicio de torneo, pues es de chocolate, ¿no? O sea, no cuenta. Y que ahí sí, desconecta el televisor, Pastelín, porque ya empieza otro aburrido torneo contra la MLS. Mira, creo que lo vimos muy bien, muy claramente en el Mundial de Clubes. La gran mayoría de los equipos, sobre todo los equipos europeos, estaban en pretemporada, ¿no? O sea, era así como pedirles demasiado, ¿no? O sea, eso de que Chelsea campeón, ¿campeón de dónde, no? O sea, Chelsea campeón del mundo, ni ellos se lo creen, ¿no? Debe haber muchos memes en Londres, ¿no? Estaban en eso, estaban en pretemporada. Ellos empiezan, son más o menos hay que recordar que los torneos, que así era antes en México, tienen como el ciclo escolar, ¿no? Antes empezaban en septiembre, acababan en junio. Hoy ya no es preciso, o sea, arrancan un poquito antes, pero todavía tienen, el verano era sagrado, no, en realidad no se tocaba. Incluso en la Fórmula 1, en los campeonatos de automovilismo europeos, no hay actividad. Ahora ya que los gringos son dueños de la Fórmula 1 o que un conglomerado gringo con inversores gringos, pues entonces ya puede haber carreras o se han partido las vacaciones, ¿no? Pero en general antes había todo un mes de vacaciones. Ahora vemos, como bien mencionas, pues ya en la fecha casi 3 y con otro torneo contra la MLS en ciernes, que apenas están cuajando algunas contrataciones, es decir, los equipos no arrancan completos. Están arrancando a destiempo, están arrancando ellos apenas bien, así ya no se hace así como un trabajo físico a fondo, no tienen descanso. Era por eso que lo que te decía como del América, ¿no? O sea, si el América hubiera ido al Mundial de Clubes, pues hubiera sido un relajo porque de por sí ya no traen a nadie, ¿no? Ya no traen a ninguna figura destacada. A mí, ¿te acuerdas que platicábamos este asunto de Ramos? Qué bueno que llega Keylor a Pumas, ¿no? Yo sí siempre así como que decía, tenía esa duda, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué la FIFA corre a León? Pues mejor debería de correr al Pachuca del Mundial de Clubes, ¿no? Y dejar que vaya el León por el asunto de James Rodríguez. Y ahorita mencionas un concepto muy, muy importante que es el del fútbol de estufa, que, que el fantasma, fíjate, el fantasma Suárez lo menciona como el fútbol de estafa, no de estufa. Sí, menciona como el caso de Marcel Ruiz, que creo que se lo querían llevar a quién sabe dónde. Al ¿Cómo Ipswich Town. tiran buscapiés, tiran anzuelos, la prensa, pagada por los promotores? Él sigue mencionando de que son dos promotores los que controlan el mercado mexicano, que es uno de ellos, tu viejo amigo Greg Taylor, me parece. Sí. Se menciona al tal Greg, ¿no? ¿Te acuerdas cuando desayunabas con él en Polanco, ¿no? Y tú, y, y tú, y tú vestías de sandalias, ¿no? Ay, ¿y qué? Íbamos al brunch y nos daban una, una rebanada de melón al final, pastel. Y en la tarde a los bolos. Bueno, resulta que, imagínate, son dos personas las que controlan un mercado gigante de una liga choncha, una liga que sea, digamos, Millonario, que sea, pastelín, aparte. perdón. Millonario, aparte ese mercado que tú mencionas, pero putrimillonario, o sea, se mueven cantidades de dinero industriales en esa cosa. Por eso América, si tú ves el modus operandi, que le ha funcionado ciertamente, ¿no? Pero que ya no tira por esas grandes figuras, ¿no? O sea, es decir, aquí lo que ocurre es que no se quieren perder ni un pedacito de nada.
O sea, es decir, tienen negocios, business en todos lados y cada jugador representa para ellos a través de los promotores, a través de las... Estaba viendo un podcast ahí con un jugador realmente, pues como de medio pelo, que estuvo me parece que en Tigres, que él hablaba de tu otro amigo, el gringo está que era dueño de los loros o no sé qué cosa de Colima, Ujú. en ese tiempo pues es una mafia de hombres que les gustan los hombres, ¿no? O sea, de directivos que les gustan los muchachitos y que va subiendo en el equipo. O sea, es todo ese rollo homosexual que existe desde hace muchísimo tiempo. O sea, porque muchos jugadores, pues realmente no son tan buenos, ¿no? O sea, pues juegan porque pagan lana, no todos, por supuesto, pero muchos juegan porque sus papás tienen dinero para que ellos juegan o jueguen y sigan jugando y la otra, pues es pues, o aflojas el mueble, pastelín, o no alineas. Sí, Pastelín es una maldita mafia. Y también lo que mencionabas del fantasma, que también tuve oportunidad de escuchar su video y sacaban un audio de por ahí de un promotor hablando con periodistas, ¿no? Y diciéndoles que por favor que escriban tal nota. Y fíjate que Pastelín, yo de alguna otra manera tuve oportunidad de vivir situaciones así cuando trabajaba yo en una agencia de sports marketing con José Forzán, no sé si siga teniendo su agencia, se llama Ajá. PMKT o se llamaba PMKT. Recuerdo que uno de los socios de Hussein, que te digo, era el dueño de la agencia, o es el dueño de la agencia, uno de los socios de Hussein era promotor de futbolistas. Y recuerdo que luego llegaba él y me decía, oye, güey, ¿todavía tienes amigos en el medio? Y yo sí. Me dijo, pues mira, güey, ¿por qué no le sueltas que tal jugador? Me acuerdo que él manejaba a los jugadores del Puebla. Dice, no, es que un brasileño X, ¿no? Haz de cuenta, Paquiño, ¿no? Y Pastiliño viene a jugar al Puebla, ¿no? Y yo, pues chingón. Y entonces yo buscaba tantito del jugador para ver quién era, y eran auténticos petardos, Pastelín. O sea, que tú buscabas en la página de la Federación Brasileña de Fútbol en el Brasileirao, tú te ponías a ver sus estadísticas y como Mero Simpson, ¿no? Actividades cero, aficiones cero, ay, qué Ninguna. muchacho tan guapetón, ¿no? ¿Te acuerdas Todo era de, no, no, sí, sí, te sí. acuerdas de, te acuerdas de Tiva, pastelín? Pues José Damasceno fue un burro que tocó la flauta, por cierto, No, o sea porque no traía nada no, y no manches. bueno, yo lo que sé es que el tipo llegó a México y que el tipo ni siquiera era tan buen futbolista, Pastelín, y que él aquí en México con el Tuca Ferretti fue donde empezó a aprender a jugar fútbol de Ajá, manera ajá. profesional y el tipo fue, digamos, por méritos propios, de carambola, pin, 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 llegó aquí de amateur y aquí le enseñaron y luego después el tipo creo que jugó en el Atlante y luego sí era como Celaya. un medio jugó en Celaya, o sea, sí era como un jugador, pues ahí, o sea, no tan pinche, ¿no? O sea, no era, no Sí, era sí, sí. Pelé, pero no era tampoco tan malo para la época. Pero llegó aquí, o sea, incluso ya así con severos problemas de desnutrición, ¿no? Pero vendido como sobrino de Pelé prácticamente. Sí, pues te acuerdas, Paselín, también que en el Cruz Azul, no recuerdo la temporada, también te acuerdas que llegó un jugador que decían que era el primo de Messi. No sé si te acuerdas de ese caso de ese jugador. Ay, no me acuerdo, obviamente es un argentino. Ahí al rato, la gente que nos ve, googleenle, de verdad no estamos mintiendo. Que no nos acordemos del nombre no significa que no haya Que sucedido, no pero exista. igual Ajá. llegó, sí, que no exista, pero llegó igual el primo de Messi. Pues también te acuerdas cuando llegó el famoso Fantic, y también me acuerdo que llegó un italiano a la América que al final del día resultó que el tipo no era futbolista, sino que más bien era criminal de autopartes en Europa, Pastelín. Y Era, que ese era, güey era el que se robaba las autopartes en Europa. Bueno, tenía como, no se las robaba él propiamente, digamos, tenía como una banda. Y ese tipo tenía, digamos, era líder como de esa banda y como que nada más administraba el negocio. era cantante, Pero pastelín. pero así se las gastaban antes, se las siguen gastando ahora y también aparte, como en México, pues el número de extranjeros es muy amplio, pues entonces los promotores y los dueños se sirven con la cuchara grande, ¿no? Habrá algunos jugadores que peguen,
otros que no, como por ejemplo este chico que llegó al América, ¿cómo se llama, Pastelín? Que es el que le dicen el Toro, el nuevo delantero del América. Ah, ajá, ajá. ¿Cómo se llama? Bueno, Ahorita te lo digo. bueno, también llegó él, pero también ese chico también llegó, me parece que a Dorados de Sinaloa, Pastelín. Ajá, Y, ajá. y de Dorados de Sinaloa empezó, alguien le dio chance, bueno, también hay que recordar que me parece que Dorados de Sinaloa también pertenecía antes o pertenece a Grupo Caliente, pues entonces ven que llegó este jugador y dicen, bueno, pues fíjate que al final del día este cuate no es tan malo, pues jálate para los Cholos y entonces ahí ya fue campeón goleador y todo aquello. Y ahorita imagínate, ¿no? El burro que tocó la flauta de jugar en Dorados de Sinaloa, ahora el tipo ya está jugando en el América y seguramente ha de tener un jugoso contrato para salir de varios ceros en el estampado. Y entonces el tipo de alguna otra forma se está sacando a la lotería sin siquiera haber comprado billete. Y así hay un montón de ejemplos, Pastelín, en el fútbol mexicano, futbolistas que son auténticos pertardos, llegan, no hacen absolutamente nada, pero aquí siguen, ¿no? Y a mí, de verdad, lo que me sigue a mí llamando poderosamente la atención, Pastelín, es que el cierre de registros, o sea, todas las personas, por ejemplo, todos los super sabios del fútbol que se rasgan las vestiduras así de, ay, es que no llegan jugadores a la América, pues nada más me gustaría recordarles que el pase de transferencias, pues termina el 30 de agosto, o sea, entonces todavía le queda julio y te queda todo agosto, Pastelín, o sea, prácticamente el 1 de septiembre, ya con los bigotes y el sombrero de charro para estar festejando el grito, es ahí, Pastelín, cuando se va a estar terminando el periodo de transferencias, ¿no? De Entonces hecho, ahorita, de hecho dime. todavía no se cierra, sigue latente la contratación del Wanga, ¿no? Que viene, no sé, Ah, de Los Ángeles FC, ¿no? Y mira, sí, ahí llama mucho la atención el asunto, con, por ejemplo, con el América, ¿no? Que siempre, que ha tenido que, yo entiendo que los jugadores se encarecen, ¿no? O sea, está bien. O sea, que si tú vas a preguntar por, que si Pumas va a preguntar por Keylor, ¿no? Pues le se la dan en tanto, ¿no? Pero mira, Boca, o sea, Boca no es menos que América, más bien sería al revés. O sea, Boca lleva a Cavani, ¿no? Que le funcione o no le funcione, bueno, cualquier jugador te puede funcionar o no. Lo que pasa es que yo siento que cuando tú ves a esos jugadores, a veces vale el boleto. O sea, decir, bueno, creo que lo vimos bien con Sergio Ramos. Yo creo que James Rodríguez no ha quedado a deber acá. Yo creo que a Keylor le va a ir bien. O sea, es decir, estás sí, entre un fútbol, la verdad, de medio pelo, ¿no? Que por lo menos dices, bueno, pues vi a fulanito, ¿no? Y el América hace rato que renunció, no a las grandes, o sea, hace grandes contrataciones, pero en el entorno doméstico, o sea, por ejemplo, la de Diego Valdés, cosas así, ¿no? Quiñones, ajá, Quiñones, o sea, solo aquí a la facilita, pero debe de haber algo de trasfondo, ¿no? O sea, es decir, sí, son como los probados, está bien, o sea, mejor se lo compro a él, porque si voy y lo compro en Sudamérica, pero yo creo que la América ha tenido, o sea, lo vemos también en el fútbol brasileño. ¿Quién ha sido, quiénes han sido los equipos, la liga dominadora de la presente década en el continente? Los brasileños, Brasil, ¿no? Y los brasileños, así, pues un día tienen a Marcelo y otro día, o sea, en Brasil a hay Neymar, a Neymar, o sea, hay buenos nombres. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que sí funciona. O sea, lo que pasa es que el América se ha resignado a ser un equipo de, como tú decías, ¿no? Como cabeza de ratón. O sea, igual que el fútbol mexicano. Y para ganar aquí, pues con lo que hace América y con lo que contrata América, con eso es suficiente, ¿no? ahora a ver las posiciones que estará buscando el América, también salía el otro día Emilio Azcárraga, me parece en un torneo de Acapulco, de golf o de tenis, no sé, que justo le preguntaban eso, ¿no? Que si él aprobaba la llegada de este chico Wanga de Los Ángeles FC. O sea, sí es un buen jugador, Pastelín, pero también me parece que están haciendo demasiadas olas, ¿no? Se están enchilando Sí, con, ahora, se están enchilando con cualquier chile, ¿no? O se están ahogando con cualquier agüita que les pasan y ya entonces todo el mundo lo toma como si fuera El Salvador. O sea, hablando específicamente del América, me parece que el América lo que necesita es adelante, Pastelín, no tanto atrás. Por más que digan que Cáceres, cuando estos jugadores se vuelven a encontrar, Israel Reyes, que puede jugar de centrado de lateral,
Lichnowsky, Cáceres, por ejemplo, el caso de Ramón Juárez, el colombiano Borja. Me parece que el América, incluso Malagón, que dicen que está teniendo un rendimiento bajo, me parece a mí que el rendimiento es el mismo que ha tenido Malagón, solamente que pues ahora con diferencia de que el América no tiene punch en el ataque. Entonces, por eso Sí, cuando el América le meten goles y no revierte, entonces pues, es más fácil echarle la culpa al portero. Pero me parece que donde el América le tiene que mover, Pastelín, es adelante. No en el medio campo, me parece que está perfecto, es adelante. Necesitan un centro delantero, pero bueno, y necesitan un extremo por izquierda o por derecha. Y también otra posición que necesita el América, me parece que el América necesitaría un 10 como del tipo de Diego Valdés, que no sé si haya uno por ahí disponible en el mercado internacional, en el doméstico me creo que no, pero me parece que esas son las funciones que necesita el América, porque también como que siento que André Jardín adelante, como que es, así como luego tú dices, pues pásense las cendejas, pásense a Brian Rodríguez, y a ver qué pasa, ¿no? En una de esas metemos gol y me parece que eso es lo que está pasando en el América. Si te fijas, pues los goles del América han caído siempre por esa vía, ¿no? Siempre un que buen por, despeje de Brian y un remate de Cendejas. que por cierto, discúlpame, pero no te había dicho, no te había preguntado tu ¿Qué camisa, pastelín? Pastelín. Ah, pastelín es la nueva playera del AME. Me costó dos Aparte es mil la de manga, pesos. Sí, es la de es, manga larga, es la pero de, a no me ver, había dado cuenta que aquí decía Restón. bueno, no hagas Dice el este comer. lado, A ver, este lado GNP. ajá, este es, a ver si nos muestras el reverso. Eh, Volteate tantito. ahorita te enseño, ahorita te enseño, Bueno, ahorita no, te enseño el reverso, pues. a lo mejor Es que no andas, quiero enseñar mis miserias. andas en calzoncillos. No, bueno, así como no me van a preguntar de mi camisa. Mira, ya lo había comentado. Bueno, pues se fue uno, llegó el cabecita, se fue el cabecita, llegó Quiñones, se fue Quiñones, pero de repente ya no llegó nadie. Ahora lo del 10, pues se quedará en cendejas. Yo pienso que es bueno el muchacho, pero sí, falta, yo no sé. Tu Jonathan de toda la vida, creo que ya por ahí, creo que hace falta cuestionarse respecto a ese tipo de cosas. Creo que el América va a andar bien. Tiene abajo, no le veo tanto problema. Pero fíjate que estábamos platicando fuera de cámara el asunto en este asunto del fútbol todo el año, que evidentemente, y perdón por meter ese tipo de cosas, pero el fútbol claramente se ha convertido en un asunto, y ha sido siempre, o sea, la famosa frase, ¿no? De pan y circo, pero ahora se ha convertido en un asunto ya de plano, es decir, si es un negocio, por supuesto, es un deporte, sí, claro que no ha dejado de ser un deporte, pero aquí algo que estamos viendo ya muy claro a nivel social, y es un deporte que nos gusta y que tal cosa. Pero este asunto de fútbol todo el año, de un asunto muy, muy particular, porque tú tienes a la gente sujeta, o sea, completamente hipnotizada todo el año. A la gente no le importa, o sea, si tú le das una América contra Minnesota, ¿no? O sea, que era lo que yo te decía el otro día, bueno, ¿a poco todos los goles los vamos a gritar de la misma manera? Bueno, pienso que no es lo mismo si le anotas un tercer gol a Boca en el último minuto o si se lo anotas a Alemania, a la selección mexicana, que si se lo anotas a la República Dominicana o al equipo no sé, ¿no? De estas cosas que hay horrendas en Estados Unidos. Y salía aquí a relucir, o algo que se ha hablado últimamente de una u otra manera y que tú me hablabas, del caso de Romano, ¿no? De Rubén Omar Romano, que recordemos que Sí, fue secuestrado por estando nuestro grandioso policía García Luna, el superpolizón, más bien el superpolicía, porque polizón es otra cosa, el superpolicía de Felipillo Calderón, en este asunto que suena bastante controvertido, pero que pues, luce bastante controvertido, pero muy espinoso, ¿no? Que parece ser que hay cosas muy particulares detrás de aquel famoso secuestro de Romano, ¿no, Pastelín? sí, Parcelín, fíjate que me llamó mucho la atención que Rubén Omar Romano estuvo en una entrevista, ya ves, bueno, todos tenemos nuestro podcast, hasta tú y hasta yo yo, tengo el mío. Zorro 1 y Zorro 2. Ajá. Tenemos el nuestro, pero fíjate que
Aspe invitó a platicar a Romano, le digo, oye, pues vente a mi podcast, y en el podcast, como que de manera muy inocente, Alberto García fue, porque evidentemente el tipo no es periodista, pero otra vez se repitió la fórmula, fue el burro que tocó la flauta, porque el tipo dio la nota y nadie la peló. Nadie está hablando de eso. Que Rubén Omar Romano, cuando le preguntan del secuestro, le pregunta García Aspe, oye, que si me puede hacer como una pequeña crónica, ¿no? Como que casi el paso a paso, ¿no? Y que no, que él salió de la Noria, que no sé qué, y que de repente se le cerraron 2 carros, que se sacó un güey con una pistola y que lo encañonó, que Romano se quitó el reloj y que la gente le dijo, no, güey, pues es un secuestro, venga, chepa acá, lo agarran, lo secuestran y se lo llevan. Y cuenta Romano que los secuestradores no estaban pensando en cobrarle el rescate a la familia, Pastelín. Que comúnmente, como sucede en México y en cualquier parte del mundo, uno pensaría que si ocurre un secuestro, pues uno va a recurrir con la familia o con alguien muy allegado a la familia que tenga la solvencia económica de pagar el rescate. Pues dice Romano que lo primero que le dicen es, dame el teléfono del Billy Álvarez. Y que gente del Cruz Azul, abogados del Cruz Azul, fueron los que más o menos estaban sirviendo como de intermediario con los secuestradores, ¿no? Que a la familia de Romano prácticamente ni la tocaron. Pero hay algo, pero aparte lo más revelador de Rubén Omar Romano es que dice, y voy a casi ponerlo textual, cuando a mí me sueltan es porque algo muy pesado había sucedido en el país. Y si te acuerdas, Pastelín, ¿qué fue lo que sucedió cuando sueltan a Rubén Omar Romano? Es cuando se estrella el árbol, el avión, en el Paseo de la Reforma, por la Fuente de Petróleos Mexicanos, cuando iba ahí el secretario de Gobernación, que hoy estoy pésimo con los nombres. Juan ¿Cómo Camilo se Muriño, llamaba? ¿no? Juan Juan Camilo Camilo Muriño. Muriño, que cuando se estampa el avión de Juan Camilo Muriño ahí en Reforma y todo, que por ejemplo la periodista, y de hecho varios, por ejemplo Anabel Hernández y Olga Warner, por ejemplo en su libro Felipe el Oscuro, lo nombra y dice que ese suceso no fue otra cosa más que un aviso del crimen organizado, avisándole al presidente de, oye, güey, yo me estoy acabando con tu secretario de gobernación, o sea, ser secretario de gobernación, Pastelín, en México por lo menos, es como el segundo de a bordo a la presidencia, ¿no? Incluso hasta la Constitución viene. Si el presidente llega a fallecer durante, el que toma de manera interina las riendas del país es el secretario de gobernación, en lo que se hacen elecciones nuevas, ¿no? Entonces, Ajá, ajá. imagínate, alguien como Camilo Muriño que perdiera la vida de forma tan trágica, y el golpe que ha de haber sido para Felipe Calderón y el aviso del crimen organizado. Bueno, pues cuando sucede eso, mágicamente sueltan a Rubén Omar Romano. Y lo que yo te decía, Pacelín, es cómo al fútbol lo agarran para tapar cualquier tipo de porquería, ¿no? Otra vez, mismo caso, cuando cerró Luz y Fuerza del Centro, cuando México logra el ansiado pase al Mundial de Sudáfrica 2010, Pastelín, y eso te lo digo de primera mano porque a mí me tocó cubrir esa nota puntualmente. Cuando trabajaba yo en Radio 13, a mí ya ves que cuando el jefe de información anda de malas o no está muy creativo, te dice, pues vete a los festejos al Ángel de la Independencia. Y cuando a mí me mandó el señor Héctor López, que en paz descansa, y Sergio Bañuelos de la O, que Ujú. el negro Bañuelos, que era mi jefe, cuando me avisan, y dicen, oye, pues lánzate para esas madres y ya te vas a tu casa, ¿no? Me acuerdo que me tocó conducir el noticiero de Margarita García Colín, el cual tú escuchabas en aquellos Ajá, ajá. tiempos. Me tocó cubrir eso, y recuerdo que cuando iba yo de camino, Pastelín, a cubrir al Ángel de Independencia, me acuerdo que me metí yo por la calle de Sullivan, ¿no? Donde están todas las muchachonas, Pastelín. Y Ajá. recuerdo perfecto que ya ves que en Sullivan están las oficinas de Luz y Fuerza del Centro, o estaban. Yo recuerdo que las empezaron a cordonar de tal forma, pero de una forma muy sospechosa, Pastelín, que hasta yo recuerdo que decía, ay, pues ¿por qué están, ¿a poco el gobierno está creyendo que los aficionados mexicanos vamos a venir a celebrar con las putas de Sullivan aquí afuera de Luz y Fuerza, ¿no? Porque había un cordón de seguridad muy importante. Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que ese mismo día que sirvió como distractor, esa misma noche, cuando México logra el boleto con Javier Aguirre, los señores bueno, Felipe Calderón estaba cerrando Luz y Fuerza del Centro
de forma totalmente arbitraria. Una vez más, si no me creen, googleen. Y por ejemplo, también estos futbolistas han dado la nota, ya mencionamos la de Romano, ya mencioné también esta otra cosa de cuando México ganó el Mundial, perdón, el boleto del Mundial, y otra cosa que salió bastante reveladora, Pastelín, si te acuerdas, Carlos Hermosillo Goitortúa en el sexenio de Calderón, justamente, era el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Ahí tú y yo todavía éramos reporteros, de hecho una de mis fuentes era la CONADE. Y en uno de los podcasts, otra vez de los 1000 que hay, salió Carlos Hermosillo y dijo, voy a contarte una anécdota y te la quiero comentar, Paselín, porque estoy seguro que no la escuchaste. Que dijo, ¿tú sabes quién llevó a Javier Aguirre a dirigir a la selección mexicana en la eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica? Porque el Chepo de la Torre me parece que no dama una. ¿Quién? Fui yo. Pues como que tú, pues sí. A mí lo que pasó, dice Carlos Hermosillo, lo que relata es que el que le habló fue Felipe Calderón y que le dijo, oye, Carlos, necesito que me contactes, por favor, ipso facto, con Javier Aguirre y necesito que lo traigas a Los Pinos porque quiero platicar con él. Pues dice que lo contactó, que efectivamente lo llevó a Los Pinos y que ya ves que, no sé si ha sido Los Pinos, Pastelín, últimamente ya ves que es un gran terreno, son muchas hectáreas y hay diferentes casas, ¿no? Donde los presidentes se pueden hospedar o donde se podían hospedar básicamente a su antojo. Pues dice que cuando iban a entrar a una de estas casas de Los Pinos, que la Guardia Presidencial o estos güeyes, de los que cuidaban al presidente, que cuando van entrando a la casa, que le dicen ellos a Carlos Hermosillo, no, tú no pasas. El único que pasa por instrucciones del presidente es Javier Aguirre. Y que esa noche Javier Aguirre entró solo al despacho del presidente y que cuando salió, que le dijo Javier Aguirre a Carlos Hermosillo, es que el presidente me pidió que yo sea el próximo entrenador de la selección mexicana. O sea, no fue una sugerencia, Pastelín, que fue una prácticamente exigencia. fue una orden, fue una exigencia. Y por eso a mí no me extraña, o sea, atando cabos, Pastelín, cuando Javier Aguirre, por ejemplo, en la Copa Oro, cuando fue presentado nuevamente como seleccionador nacional, a mí no me sorprende mucho ese discurso, pues muy simplón o pragmático, ¿no? Cuando el güey casi como Juan Escutia se envuelve en la bandera y dice, es que cuando mi nación me lo pida, yo siempre estaré aquí. Sí. A mí no me sorprende para nada, Pastelín. Fíjate que haciendo algunas acotaciones ya para despedirnos de este podcast de la KBBL de Sporting Magazine, hay alguna cuestión aquí muy importante, ¿no? O sea, lo del secuestro de Romano, o sea, el secuestro fue real, ciertamente. Sí. Pero real ordenado por quién, esa es la cosa. O sea, es decir, ¿quiénes estaban involucrados en ese asunto? Él dice, claro que fue real, porque yo lo tal, sí, pero lo que tú no sabes es quién lo ordenó o quién fue el socio de porque vivíamos, y sigue pasando, ¿no? En los montajes. Pues esos montajes algunos pueden ser, en realidad, pueden ser reales, pues, ¿no? O sea, habrá el montaje de aquella famosa captura del tipo ese del novio de la Florence Cassés. Hay otros casos, ¿no? Como ese que platicábamos de la mujer esta Miranda de Wallace, ¿no? Que en realidad su hijo, pues ya había fallecido y que ya la dio, o sea, muchas mentiras en este asunto. O sea, el secuestro de Romano, ese fue cierto. Pero lo que no sabe Romano es quién lo ordenó y por qué y para qué. Y es altamente probable que altos funcionarios del gobierno mexicano hayan estado involucrados. ¿Por qué? Porque cuando se habla de por qué el fútbol, que es nuestro sedante, nuestro analgésico, nuestro vitamínico, es muy importante para pues sí, básicamente para un control social. O sea, pues, ¿por qué quiero que Javier Aguirre dirija la selección? Porque necesito que la selección vaya al Mundial. Ahora, hay una cuestión aquí más también muy, muy importante y es que antes podíamos decir el gobierno es el que
es el que manda en un país. O sea, los gobiernos gobiernan un estado, un país. Ya no ocurre así. Los gobiernos siguen, los políticos siguen teniendo un poder, pero ya no son los que ordenan. Los que mandan son detrás, son los grandes capitales, exactamente, ¿no? Que nos quieren, pero son capitales en muchas ocasiones bastante perversos, que eso es ya, digamos, metiéndonos de lleno en otro tema, pero son capitales bastante perversos que pues básicamente quieren que la gente pues todo el año esté viendo fútbol, pero además viendo creo que siento yo, como que en un plan bastante pernicioso, ¿no? Que estamos desde el viernes en tu botanero, sábado, domingo y luego tal, no tienes, como digo, no, déjame vivir, Pastelín, ni Infantino ni la Liga MX nos deja vivir. Bueno, ya hemos llegado al final de esta KBBL de Sporting Magazine. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima y no nos vamos, Pastelín. Cuídate mucho, gracias, Dios Hasta los luego, bendiga, Pastelín. sin apretarle aquí por última vez. Cuídense mucho, nos vemos la próxima.